Muy buenas noches, Honduras. Bienvenidos a la emisión de este lunes 30 de junio. Me imagino que tú como empresaria ha de estar pero muy emocionada, alegre, satisfecha, porque hoy la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica... Hay una reducción importante. Eso es importante, Renato, así es. Previo a las elecciones generales del país, aprueba una rebaja de 55 centavos al kilovatio de energía eléctrica, ¿verdad? Claro. Desde la perspectiva empresarial, tú estás satisfecha, Creo que ¿no? todos los MIPYMES estamos contentos. Sí. Claro que sí. Pero es que esto no solo se analiza desde los efectos inmediatos al empresario, sino desde las coyunturas político-electorales también. Así es, porque estamos cerca de las elecciones. Ese es el debate de los hondureños. La noticia del día es presentada por Claro. Llegaron las Claro ofertas para que te pases a ser full Claro por solo 1,055 lempiras al mes. La Comisión Reguladora de Energía Eléctrica aprobó este lunes una rebaja de 10.17% a la tarifa de electricidad, equivalente a 55 centavos por kilovatio en promedio, debido a una caída en el consumo, mejores condiciones climáticas y la rebaja de precio a un contrato renegociado. Estamos sumamente contentos por darle esta noticia al pueblo hondureño, una rebaja de 10.17%. El kilovatio hora se va a pagar a 4.84 lempiras, pero en términos reales, una persona que paga 1.500 lempiras de promedio de energía va a pagar ahora 1.350. Los factores que permitieron esta rebaja de 10.17% son precisamente una reducción que hubo en el consumo. Este verano no fue tan fuerte, por lo tanto hubo menos consumo y por lo tanto menos gasto en compra de energía por parte de la ENE. El otro elemento que incidió favorable en esto es el tema de las adendas, pero más de todas estas adendas, la de ENERSA precisamente fue la que más impactó, porque la pasaron del mercado de oportunidad. Según el nuevo pliego tarifario que estará vigente de julio a septiembre, tercer trimestre del año, el precio del kilovatio para el sector residencial se mantendrá en 4 lempiras, para baja tensión 5.23, media tensión 3.26 y alta tensión 3.06 lempiras por kilovatio. En el marco de la Cuarta Conferencia Internacional de la ONU para la Financiación y Desarrollo Sostenible, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, se sumó a la propuesta de su homóloga hondureña, Xiomara Castro, para la reestructuración del sistema financiero internacional. El Vaticano acaba de expedir un documento que es más bien del Padre Francisco, con también un equipo de expertos economistas del mundo, planteando cómo en concreto se puede reestructurar las finanzas internacionales. Es un clamor de África, es un clamor de América Latina. Los dueños del FMI, los grandes accionistas, el G7, desconocen esa petición, se dedican a tirar bombas. El mandatario colombiano también durante el encuentro de Sevilla sugirió la liquidación del Fondo Monetario Internacional. Si eso sigue, fue lo que propuse ahora, más que reuniones de estados-naciones, de representantes de estados, debe empezar a haber reuniones de pueblos y el FMI perdería su legitimidad, porque si no se reestructura para financiar los grandes problemas de la humanidad y resolverlos, entonces es mejor que se liquide, porque no serviría para nada a la humanidad. Según Petro, si el FMI no financia para revertir los efectos del cambio climático y para controlar la inteligencia artificial que, según él, dejará a miles de personas sin trabajo, lo más recomendable es liquidarlo. Bueno, y estas declaraciones de Gustavo Petro, el presidente de Colombia, se generan en el marco de la Cuarta Conferencia Internacional de las Naciones Unidas para la Financiación y el Desarrollo Sostenible, que se está desarrollando en Sevilla, España, y donde la presidenta hondureña Xiomara Castro abogó en su discurso por una reestructuración del sistema financiero internacional con mecanismos más equitativos y justos. Hoy fue un día movido en Sevilla, España.
Calles cerradas, seguridad extrema, controles rigurosos, centenares de delegaciones circulando por sus amplias y limpias calles en el marco de la Cuarta Conferencia Internacional de la ONU para la Financiación y el Desarrollo Sostenible. El encuentro, que inició a las 7:30 de la mañana de Sevilla, tuvo como primer punto el recibimiento oficial por parte del presidente del gobierno de España, Pedro Sánchez, y Antonio Guterres, secretario general de la ONU, a los jefes de estados y presidentes. La gobernante Xiomara Castro aprovechó el escenario para recomendar una reestructuración al sistema financiero global. Hago un llamado urgente a una transformación estructural del sistema financiero global, a eliminar los privilegios fiscales, el control desmesurado de los poderosos y a construir un modelo de financiamiento con justicia y dignidad. La presidenta hondureña está convencida que un país, para alcanzar el desarrollo, solo lo puede lograr con equidad financiera y acceso a créditos. De que no puede hablarse de desarrollo si no colocamos en el centro la igualdad financiera, el acceso al crédito y la equidad de género como pilares de una justicia verdaderamente global. Hablo en nombre de un pueblo valiente, perteneciente a una de las regiones más golpeadas en la historia. Rupturas democráticas, inestabilidad política y la imposición de un modelo privatizador. La deuda externa es otro problema que ahoga a la población de los países más pobres, pues según la ONU, más de la mitad de la población vive en países que pagan más intereses de lo que invierten y la deuda pública mundial supera los 100 billones de dólares, aseguró la mandataria. El sistema capitalista global luce sólido y rentable en los balances, pero lleno de miseria en la vida de la gente. El sistema financiero internacional mantiene a nuestras naciones sumergidas en una crisis que no nos permite invertir ni resolver los problemas sociales heredados. Ejemplificó que en Honduras la mediana y pequeña empresa generan 8 de cada 10 empleos, pero su acceso al crédito es nulo y cuando lo logran es con altos intereses. También la presidenta resaltó la inversión social de su administración. Este martes continuará la agenda de la gobernante Xiomara Castro, a quien Sevilla suscribirá una serie de convenios con el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez. Mario Landa, Telenoticias. Más adelante le informaremos. ASJ denuncia por los delitos de malversación de caudales públicos y violación a los deberes del funcionario en contra de la diputada de Libre, Isis Cuellar. Pero antes, lo positivo lo encontramos en la región de San José de Copán, donde unos 750 productores han sido beneficiados con fertilizantes para preparar la siembra en sus cultivos. La noticia positiva es presentada por Banrural. Una década siendo amigos. Banrural, el amigo que te ayuda a crecer. Con su rostro alegre y agradecido con Dios y expresando su gratitud, así se sentía don Rafael Díaz, un pequeño agricultor que tiene 2 manzanas y media de finca. Fue a traer su fertilizante para abonar su lucha de tierra, como la denomina. No, es una gran ayuda, lo alivianan a uno. Sí, hombre. Mire que yo tengo 2 manzanas. No, por parte del gobierno no hay nada. No hay nada, aquí solamente el alcalde, Damián, es el único que nos apoya. ¿Nos ha tenido abandonados del gobierno central? Completamente, abandonados, no hay nada. Pues me siento un poco bendecido porque es una ayuda que nos favorece a todos para nuestros cultivos. Ay, ¿qué cultiva? Yo siembro maíz y frijol. Sí, el alcalde ha sido muy bueno, muy generoso con todos nosotros, nos ha apoyado mucho.
Le agradecemos mucho a él. 750 familias son las beneficiadas y se hizo una inspección de campo en las aldeas del municipio de San José de Copán para que el fertilizante llegue a las familias más necesitadas. Hoy estamos beneficiando 750 familias con 1.500 sacos de fertilizante. Esto lo hacemos con los impuestos que paga nuestra gente para poder regresárselos traducidos en este beneficio, que es de mucha importancia porque sirve para fertilizar las milpas, los frijolares. En el occidente del país, René Rojas, Telenoticias. Un taller especializado en la reparación de maquinaria agrícola en la región de Tocoa, que genera los primeros 7 empleos, en nuestra sección del emprendedor de este lunes. El emprendedor de hoy es presentado por Ficosa. Elige ahorrar para lograr todo lo que te propongas, porque ahorrar es poder. Hace 13 años, Erling Gariano inició su emprendimiento denominado Rectificaciones OVNI ante la alta demanda de este tipo de servicios en el municipio de Tocoa, departamento de Colón, especialmente para maquinaria agrícola. Lo que hacemos aquí nosotros es reparar motores de equipos pesados y livianos, la rectificación en general. ¿Y esto qué sirve? Lo sirve de muchas formas a los pobladores, pues, de que tienen malos sus motores, los traen aquí y aquí nosotros los rectificamos. O sea, le ponemos las piezas nuevas para nuevamente armarlos para que queden como nuevos. Para todo tipo de motores, equipos livianos y pesados. Este oficio lo aprendió tanto en las aulas de clase como en la práctica diaria, que le ha sido de mayor conocimiento. Bueno, este emprendimiento surge desde muy pequeño, desde muy temprana edad empezamos a trabajar en esto y poquito estudiando y poquito ahí con el oficio, pues ahí hemos ido. Inició con unas pocas máquinas que ha ido mejorando con el paso del tiempo. Ahora genera 7 empleos y su visión es seguir creciendo y ampliando su cobertura. Porque como uno es pobre y viene empezando, no es fácil, pero ahí vamos poco a poco. Vamos a seguir creciendo, si Dios lo permite, pues, y nos da fuerza para seguir. A Rectificaciones OVNI llegan clientes de todo el departamento de Colón, parte de Olancho y el departamento de Lloro, ofreciéndoles trabajos garantizados. En Tocoa, Colón, Héctor Madrid, Telenoticias. En la educación financiera le presentamos las siguientes estrategias para empezar a trazar su propia trayectoria financiera. Educación Financiera es presentada por Banpaís. Compra todo lo que quieras y divídelo en cuotas a 0% interés con tus tarjetas de crédito Banpaís. Establezca objetivos que lo ayuden en la planificación. Aunque todos podemos vernos atrapados en la planificación de objetivos a corto plazo, considere la posibilidad de dedicar más tiempo a pensar en los objetivos a largo plazo, como ahorrar para la jubilación. Elabore un presupuesto a su medida. Una de las claves del éxito en sus finanzas es encontrar el equilibrio. Empiece por lo básico, hacer un seguimiento de los gastos mensuales, identificar los objetivos a corto y largo plazo, tener en cuenta los gastos cotidianos y los imprevistos y, con esos datos, elabore un presupuesto. Encuentre su zona de confort financiero. Si decide empezar a invertir dinero como parte de su presupuesto, tendrá que determinar qué nivel de riesgo le resulta aceptable. Comprender su tolerancia de riesgo es esencial para la gestión del dinero y la obtención de objetivos. ¿Quieres un internet veloz, estable y sin interrupciones? ASSINetwork es la red de fibra óptica que está revolucionando la conexión en Honduras. Ofrece servicios residenciales, corporativos, internet dedicado y datos con una experiencia premium, velocidad simétrica, estabilidad y atención personalizada. Están ubicados en San Pedro Sula, Santa Bárbara, La Esperanza, San Lorenzo, Choluteca, Copán o Cotepeque, muchas ciudades también del país. Encuéntralos en redes sociales como ASSINetwork y descubre por qué cada vez más hondureños eligen conectarse con lo mejor. ASSINetwork te conecta con todo.
La diputada Silvia Ayala aseguró que están abiertos a cualquier investigación sobre los dineros de las ayudas sociales, al detallar que no manejan los fondos para las obras sociales, pues a través de las secretarías que se canalizan esos dineros, acotó. Por ejemplo, en el caso mío, yo realicé algunas obras de infraestructura menor en el municipio de Santa Cruz de Yojoa, que se pavimentaron 2 tramos de carretera. En el municipio de San Francisco de Yojoa, otro tramo de pavimento. En el municipio de San Manuel Cortés, adoquinamiento también de un sector en el plan. Estos fondos fueron canalizados por la Secretaría de Finanzas a la Secretaría de Gobernación, y la Secretaría de Gobernación lo transfirió a las municipalidades porque eran las ejecutoras del proyecto. Ayala explicó que en las obras que gestionó se invirtieron un poco más de 10 millones de lempiras. Ante las irregularidades denunciadas en la Secretaría de Desarrollo Social, Sedesol, el presidente de la Asociación de Municipios de Honduras, Nelson Castellanos, aseguró que como organización se mantienen al margen de ese tipo de situaciones, pero como alcalde pide que si existen actos de corrupción no deben quedar impunes. Mire, los alcaldes somos responsables y si usted puede haber visto en esta administración nos mantenemos al margen de la situación a nivel nacional, pero sí como miembro y como alcalde del Partido Libertad y Refundación, secundamos la posición de la presidenta que llegue a la investigación más profunda y que deje un precedente este gobierno de que no quede un acto que se divulga en un audio y que quede con que quede en impunidad ante la población hondureña. Castellano brindó las declaraciones durante su participación en un seminario sobre transición y traspaso de mando a los alcaldes del departamento de Colón. La renuncia del ministro de Sedesol, José Carlos Cardona, no debe ser el pretexto para enterrar el caso del checazo, opinan los analistas que demandan a la Fiscalía ir al fondo del asunto, investigar el uso del Fondo Social y subvenciones que da el Congreso, empezando por la diputada Isis Cuellar, mientras los diputados que han gestionado recursos se defienden al alegar que lo han hecho con transparencia. Con la renuncia del secretario de Sedesol, José Carlos Cardona, solo buscan dorar la píldora para minimizar el impacto de un claro caso de corrupción y que la población desista de exigir justicia, considera este profesional del derecho. Esa es la narrativa que ellos están utilizando para tratar de minimizar y relativizar la gravedad del impacto del accionar delictivo cometido por el funcionario y aún por la diputada, que a mi criterio debía de poner a disposición su cargo y someterse a un proceso investigativo. También es un mal síntoma que la presidenta Castro le pidiera al secretario de Transparencia que presentara un informe cuando debió ser una solicitud al Ministerio Público. El llamado que la señora presidenta tenía que hacer era al Ministerio Público, que es el ente persecutor del delito y es quien tiene el mandato constitucional y legal para investigar con la noticia crímenes, es decir, de oficio, cualquier hecho que se considere constitutivo de delito. Además, la Fiscalía está obligada a investigar a la diputada Isis Cuellar y la red de más de 80 diputados que han gestionado los 950 millones de lempiras del denominado Fondo Social. Si no, el caso quedará en una simple renuncia, advierte esta exfiscal. Que se investiguen a todos y se les deduzca su responsabilidad, puesto de que no es posible que estén usando mis tributos, sus tributos y los tributos del pueblo hondureño. El erario y la cosa pública se debe de respetar y se debe utilizar para lo que las leyes, la Constitución de la República establecen, no para campaña política. Pero el vicepresidente del Congreso, al igual que otros parlamentarios, aceptan que gestionaron recursos, pero que lo han hecho de forma correcta. Lo único que hace uno es presentar ante las diferentes, ante el FIS, ante Sedesol, ante la CIT, ante el Fondo Social de Energía Eléctrica, FOSODE, y ante otras instituciones, Condepor, las peticiones que hacen diferentes sectores en el país. Sin embargo, los analistas le recuerdan que los diputados no son electos para usar recursos del Estado, sino para crear y aprobar leyes que beneficien al pueblo.
La Asociación para una Sociedad Más Justa, ASJ, presentó este lunes formal denuncia por los delitos de malversación de caudales públicos y violación a los deberes del funcionario en contra de la diputada de Libre, Isis Cuéllar, y el exministro de Sedesol, José Carlos Cardona, por el tema del checazo en Sedesol. Y según el fiscal de la UFERCO, será el fiscal general quien decidirá a qué fiscalía turna el caso. Para Santos existen indicios de que se cometió un delito. Una investigación transparente, imparcial y diligente exige la ASJ mediante denuncia presentada ante el Ministerio Público por presunto uso indebido de fondos del Estado con fines políticos por parte de funcionarios de la Secretaría de Desarrollo Social y una diputada al Congreso Nacional. Se debe profundizar en las otras secretarías de Estado, porque creemos que lo de Sedesol es la punta del iceberg. Eso debe de existir mucho más elementos y mucho más insumos a consideración que deben de ser profundizados a partir de las investigaciones del MP y de otros órganos contralores, pero en este caso hemos estado aquí ante el MP, así como estuvimos la semana anterior ante la Unidad de Política Limpia. La denuncia de la ASJ dirigida a la UFERCO establece la participación en la posible comisión de delitos contra la administración de Isis Cuéllar, diputada de Libre por Copán, y de José Carlos Cardona, exministro de Sedesol, en la entrega irregular de recursos públicos a personas vinculadas políticamente a Cuéllar. Perfectamente podríamos investigarlo, como también lo podrían investigar otras unidades que también investigan lo mismo. Entonces, si a nosotros se nos asigna la denuncia, pues la vamos a investigar, y de resultar algún tipo de responsabilidad, pues actuaríamos ante los tribunales. Más de 1000 ciudadanos firmaron la petición ciudadana y la denuncia contra los funcionarios denunciados, que habrían violentado normas claras y obligatorias de las disposiciones generales del presupuesto y otras leyes, lo que constituye no solo falta administrativa, sino indicio de dolo o negligencia grave. Esperemos, así como lo dijo la presidenta, que se haga una investigación implacable y que se sancione a todo aquel que se haya aprovechado de estos fondos públicos, y que, ¿verdad?, queda como un escarmiento para todo aquel otro funcionario que pretenda o que haya ejecutado acciones contrarias a la ley. Los recursos presuntamente utilizados con fines de clientelismo político provienen del nuevo fondo departamental creado por el actual gobierno, que suma 950 millones de lempiras más un remanente del ejercicio fiscal 2024. Nuestro ordenamiento jurídico procesal penal establece que los medios técnicos de la reproducción y del sonido, como en este caso un video que existe en donde hay conversaciones entre un alto funcionario del Estado, es decir, de Sedesol, y una diputada, ¿verdad? Eso constituye plena prueba e indicio racional, ¿verdad?, de que se han cometido hechos ilícitos, y llegar pues a la conclusión de que sí se ha cometido delito por parte de estas personas. Según investigación de la ASJ, Sedesol entregó entre octubre y diciembre de 2024 más de 6.5 millones de lempiras a 65 supuestos beneficiarios de apoyo educativo, programas de emprendimiento y mejora de vivienda. La directora del Consejo Anticorrupción, Gabriela Castellanos, aseguró en el caso de los cheques de Sedesol se debe investigar a todos los que estén involucrados, incluidos la diputada Isis Cuéllar y el presidente Luis Redondo. Lamentó que en el país ocurran muchos casos de corrupción y no pase nada porque el Ministerio Público guarda silencio. La renuncia solamente es pintar un poco lo que está pasando en este país. Yo creo que hoy el Ministerio Público tiene que investigar de manera profunda un tema que con un video a luces nos está diciendo que hay actos de corrupción. Pero al final no solamente esperamos una renuncia, no solamente esperamos un video o una respuesta por parte de la diputada del Congreso Nacional. Esperamos una investigación fehaciente, profunda, y que realmente se diga qué pasó en ese caso. Castellanos recordó que el CNA ha presentado 170 líneas de investigación al Ministerio Público, de las cuales el 77% están en total impunidad.
En un mensaje en su cuenta personal de X, el fiscal general Joel Zelaya se refirió al escándalo de corrupción que embarra Sedesol y el Congreso Nacional. Y aquí aclara que el Ministerio Público no está de brazos cruzados frente a estos hechos. Luego que se hiciera público un video el lunes 23 de junio de 2025 relacionado con posibles irregularidades en el uso de fondos en la Sedesol, ese mismo día ordené a la Fiscalía contra la Corrupción iniciar una investigación de oficio e instruí que las mismas continúen independientemente del trabajo que realiza el Tribunal Superior de Cuentas y la Secretaría de Transparencia. De encontrarse responsabilidad penal, las personas involucradas serán llevadas ante los tribunales. No podemos permitir que nuestros impuestos sean utilizados para fines distintos a su propio o a su propósito legítimo y transparente, acotó. TN5 en línea es presentada por La Curazao. Black Tatón. Últimos 3 días con más ofertas recargadas. Llévatelo todo al crédito con 12 meses de financiamiento gratis. El escándalo de corrupción por el uso indebido de fondos públicos que involucra a la Secretaría de Desarrollo Social, Sedesol y al Congreso Nacional sigue tan encendido como al inicio en las redes sociales, donde las incongruencias e irregularidades del caso mantienen alertas y con malestar a los internautas. Daniel Cortés pide cárcel para todos los corruptos. Sandra Melgar exige investigación. No es justo tanta deuda del país, tanta pobreza y uno les dio el voto para que lleguen a robar. Y Diógenes Barahona destacó que los diputados tienen inmunidad parlamentaria. No pasará nada porque todos se arropan con la misma cobija, dijo el internauta. De su lado, el vicepresidente del Legislativo, Hugo Noé Pino, ha salido a justificar, llamando ignorantes y malintencionados a quienes no distinguen lo que son las subvenciones del Congreso y el Fondo Social y cómo éstas operan. Aprendan a investigar, después hablamos, invitó el diputado. En respuesta, el analista Roberto Lagos posteó: ignorancia es considerar que el uso de recursos públicos ahora es una discusión de semántica, subvención o fondo social. No es función de un diputado usar fondos públicos, dedíquense a legislar y no hagan lo que antes criticaban y que tanto daño le hizo a la institucionalidad. Le pido a la producción que me busque ese mensaje en X de Roberto Lagos, por favor, para terminar de leerlo. Por favor, permítanme un comentario aquí en el noticiero. Libre ha quedado manchado con esto que ha pasado en Sedesol. Ha quedado manchado. Pero una manera de reivindicarse, al menos, es que promuevan una iniciativa para reformar ese artículo constitucional, aunque se ratifica en la siguiente legislatura, pero que la aprueben en esta, de que ya no se van a amparar más los diputados del Congreso de Honduras en la Constitución para utilizar fondos públicos para gestionar obras sociales, es lo que dicen, pero que ha servido para que se corrompan más. Utilizar fondos públicos para corromperse, para resolver sus necesidades. Y esto no es solo de los diputados actuales, esto viene de antes. Por eso, la CICI y el mecanismo anticorrupción de Juan Jiménez Mayor antes embarró a un montón de diputados, también del Partido Nacional y de otras instituciones políticas. Si se quieren reivindicar con Honduras, diputados, políticos, reformen ese artículo constitucional para que no sigan utilizando dineros públicos para lo que hacen, porque muchos se aprovechan de esto para utilizarlos a su favor y en su beneficio. Reivindíquense. Ya quedaron manchados. Quedaron manchados diputados nacionalistas en el pasado y de otras instituciones políticas. Han quedado manchados diputados de esta legislatura, de estas últimas 3 legislaturas, pero al menos demuestren los que están arrepentidos con una iniciativa para reformar ese artículo constitucional en el que se amparan ustedes para decir que la Constitución los protege y que está bien que se les dé dinero público porque eso lo utilizan para beneficio del hondureño. El problema es que no todos lo hacen, muchos lo hacen para beneficiarse. Aquí, desde el noticiero líder de Honduras, yo les pido
esa mancha ya no la van a limpiar. No la van a limpiar liberales, no la van a limpiar nacionalistas, no la van a limpiar de libres. Ya quedaron con esa mancha en el corazón, ya quedaron señalados por el pueblo hondureño, pero al menos que haya un acto de contrición interna. Arrepiéntanse y presenten una iniciativa para reformar la Constitución y que ésta ya no los ampare para andar gestionando fondos públicos supuestamente para servirle a los hondureños, porque esos fondos públicos se ha demostrado solo sirve para que se corrompan más. Permítanme este comentario en el noticiero Líder de Honduras. ¿Quieren demostrarnos realmente que están arrepentidos? Presenten una iniciativa para reformar ese artículo de la Constitución, aunque se ratifique en la próxima legislatura. Bueno, será otra legislatura, tienen que presentar la iniciativa, tienen que hacer el trámite de ley, pero al menos déjennos un indicio de que están arrepentidos, porque los de antes lo justificaron. Y el mecanismo anticorrupción que teníamos antes, por eso no lo renovaron, se fue. Y los de ahora siguen justificándolo. Eso es impureza, eso es hipocresía. Eso es hipocresía. La única manera de arrepentirse es que borren ese aval de la Constitución para ustedes. De otra manera, ni los entendemos ni los vamos a seguir entendiendo. Los políticos hondureños, muchos de ellos, se meten en esta actividad para sacar provecho de los dineros públicos. ¿Qué terminaba diciendo Roberto Lagos? Además, a la correspondiente auditoría es necesario tener acceso a los datos que permitan realizar una evaluación de impacto del Fondo Social para comprobar científicamente el efecto sobre los indicadores de salud, educación, capital humano y el alivio de la pobreza. ¿Qué metodología de focalización usaron los diputados para asignar los mismos o los recursos? Y esos puntos suspensivos tienen un mensaje, Esto es corrupción, Terminen ya con ellos. Han quedado manchados los que han utilizado estos dineros para su provecho. Pero por lo menos, facilítennos un momento de tranquilidad a los hondureños que van a reformar ese artículo de la Constitución, para que ya no sigan cometiendo los mismos errores, las mismas ilicitudes, los mismos actos reñidos con la ley que libres, nacionalistas, liberales y de las otras fuerzas políticas que les llamamos emergentes, pero que se parecen a los tradicionales, han venido cometiendo al amparo de este artículo constitucional. En otra información, el pasado sábado 28 de junio, el canal de las Fuerzas Armadas sorprendió en su programación con la cobertura de la marcha de protesta del partido en el poder, Libertad y Refundación, en ocasión del 16 aniversario del golpe de Estado y para presionar al CNE para que revierta una decisión relacionada con blindar el sistema de transmisión de resultados electorales TREP, algo que Libre se opone por considerar que se prestaría a un fraude. Las Fuerzas Armadas poseen un medio televisivo y uno digital para promocionar sus acciones, pero no para promover hechos de activismo político partidario que rompen su mandato de su institución apolítica. Las Fuerzas Armadas se suman así a la estrategia de los medios públicos de promover las acciones políticas y proselitistas del partido en el poder, pese a que la ley electoral en su artículo 229 prohíbe el uso de medios de comunicación del Estado con fines de propaganda electoral. Los funcionarios que contravengan esta disposición serán destituidos de sus cargos y aplicárseles adicionalmente una multa de 20 a 100 salarios mínimos. La Organización Defensores de Honduras manifestó su preocupación este lunes por la posición político-partidaria que ha adoptado el jefe del Estado Mayor Conjunto, Roosevelt Hernández, por lo que pide su destitución.
instituciones. Porque pues prácticamente se desmarca de lo que está establecido en nuestra Constitución de la República. Y ese sentimiento de toda la población, la desconfianza que él ha generado a través de las acciones que se llevaron a cabo en las elecciones primarias, eso es lo que estimula a la población y pide a la población que sea destituido de su cargo. Esta organización también respaldó el trabajo de las consejeras del CNE, Cosette López y Ana Paola Hall, ante las últimas intimidaciones en su contra por supuestos requerimientos fiscales. Bueno, las consejeras están ahí y han cumplido con su trabajo de manera valiente, inteligente, formal, apegadas a la ley. Así que no vemos razones alguna para que alguna institución del Estado o algún partido político esté pretendiendo removerlas o crear una situación en la que no sean capaces de cumplir con su mandato. El pueblo hondureño está respaldándolas a través de instituciones. Además, exhorta a garantizar un proceso electoral libre, justo y transparente el próximo 30 de noviembre, y la organización advierte que de no tomarse medidas, las Fuerzas Armadas podrían perder toda credibilidad como garantes del proceso democrático. Las Fuerzas Armadas de Honduras siguen sorprendiendo a la opinión pública al utilizar su canal estatal para difundir una marcha estrictamente político-partidaria, como fue la de Libre el sábado 28 de junio, en un hecho inédito en la historia del ente castrense y del país. Los analistas miran con preocupación cómo se está rompiendo el principio de neutralidad, mientras sectores del oficialismo celebran la acción al afirmar que el canal militar pertenece al Poder Ejecutivo. Convertir en una fuerza. Para Olvan Valladares, ex candidato presidencial del PNUSD, las Fuerzas Armadas están olvidando el rol por lo cual fueron creadas, ya que no pueden realizar transmisiones de un hecho estrictamente partidario como la movilización de Libre el fin de semana, o peor aún, inclinarse hacia un bando político. Los medios de comunicación del Estado, no son del Libre, no son del gobierno de doña Xiomara, son del pueblo hondureño. Deben servir únicamente para orientar a este pueblo hacia mejores derroteros, no para hacerle campaña a ningún candidato a la presidencia de la República. Valladares recordó que el artículo 272 de la Constitución establece que las Fuerzas Armadas son una institución nacional, permanente, esencialmente profesional a política, obediente y no deliberante. Además, especifica que su función principal es la defensa de la soberanía e integridad territorial. Buscamos la versión de las autoridades de las Fuerzas Armadas para ver qué opinaban sobre esta situación, de esta transmisión, de este hecho político el fin de semana. Sin embargo, no tuvimos éxito, pero a criterio de algunos exmiembros de esta institución, es cuestionable que se haya realizado esta transmisión. Sorprendente e improcedente que los medios internos de las Fuerzas Armadas de comunicación, ya sea televisivos o digitales, impresos, se presten o se alineen con una situación que tiene un alcance estrictamente político. Hace una semana el jefe del Estado Mayor Conjunto, Rubel Hernández, indicó que las Fuerzas Armadas son un instrumento del servicio del poder político, que no actúan de forma independiente, una expresión que a opinión de los críticos contradice los principios constitucionales. Para el jefe de la bancada del PSH, Carlos Umaña, luego de las elecciones primarias, la institución castrense se volvió más cómoda con el partido de gobierno y eso es un riesgo para las elecciones generales, apuntó. Esto es condenable, no garantiza el ejercicio de la transmisión del poder, de la alternabilidad en el poder, y más bien da un panorama bien incierto, nebuloso, poco transparente acerca de lo que va a suceder ese 30 de noviembre. El diputado de Libre, Marco Eliud Girón, salió en defensa de los hombres de Verde Olivo y sin ningún reparo afirmó que la frecuencia del canal militar pertenece al Poder Ejecutivo. Se lo han cedido a ellos como una forma de dar a conocer las actividades que hace las Fuerzas Armadas, pero ese canal pertenece al Poder Ejecutivo y esto es conocido que Canal 8 transmitió también la movilización. Aunque no fue una transmisión corrida por parte del canal de las Fuerzas Armadas, los sectores consultados por Telenoticias cuestionan esa acción y recomiendan a la institución castrense utilizar esa frecuencia televisiva exclusivamente para dar a conocer sus actividades al pueblo. José Andino, Telenoticias.
Los propósitos de la iniciativa de la congresista republicana María Elvira Salazar para no dejar solos a los hondureños en las próximas elecciones generales están claras y tienen una sola dirección: advertir a todos los involucrados en este proceso que Estados Unidos no tolerará ningún intento para robarse la voluntad del elector. Estamos muy conscientes de lo que pasa en Honduras y los Estados Unidos está determinado en que los Zelaya y su familia no se roben las elecciones nuevamente en Honduras. La democracia tiene que triunfar en ese país centroamericano tan querido por nosotros. Por eso vamos a presentar un proyecto de ley que cualquiera que participe en robarse las elecciones o en hacer fraude o en corrupción durante las elecciones presidenciales en Honduras, le vamos a suspender la visa y muchas cosas más. En los últimos días, varias organizaciones defensoras de los derechos de los migrantes hondureños en Estados Unidos sumaron esfuerzos para que más congresistas y senadores estampen la firma en este documento que se espera sea aprobado antes del mes de septiembre próximo en el Congreso de esa nación del norte. La iniciativa de la congresista estadounidense María Elvira Salazar de poner atención a las elecciones en Honduras ya está en el escritorio de Marco Rubio y es respaldada por congresistas demócratas y republicanos interesados por el rumbo de la democracia y la libertad de expresión. De lo que pasa en Honduras y los Estados La iniciativa de la legisladora republicana María Elvira Salazar para vigilar de cerca las próximas elecciones generales en Honduras no solo se presentó al Congreso de los Estados Unidos, también se envió al escritorio del secretario de Estado Marco Rubio y, como si eso no fuera suficiente, ya cuenta con el respaldo de congresistas demócratas, entre ellos Norma Torres. Es una herramienta para proteger la democracia en Honduras, el cual nos sentimos orgullosos que por estos últimos 2 años hemos venido impulsando y esperemos que se pueda hacer ley para que defienda el proceso electoral en Honduras. Una iniciativa electoral con especial dedicatoria para Honduras y el actual gobierno, con apartados para respetar la voluntad de los votantes, frenar la persecución política, defender la libertad de prensa y de expresión, medidas que se acompañan con severas sanciones para quienes intenten o concreten un zarpazo a la democracia en el país. Pero en un momento determinado, si se mira que hay crimen organizado en el tema electoral o se consideran que es un acto de crimen organizado violar las elecciones en Honduras, entonces también podrían ser solicitados para extradición. Las personas que cometan fraudes electorales están poniendo en riesgo de una sanción no solo a sus personas, sino que también a su entorno. La iniciativa HR 4202 ingresó el pasado 26 de junio al Congreso de los Estados Unidos. Inmediatamente se turnó a los comités de Relaciones Exteriores y Judicial de la Cámara de Representantes. Un mensaje subliminal o directo para recordarle a quienes mueven los hilos del poder que las próximas elecciones generales en Honduras tienen un particular interés para la política de los Estados Unidos. Por ahora es una iniciativa de una diputada que tiene mucho recelo con nuestro país y que obviamente aboga por elecciones libres, como también lo abogamos nosotros y todo el mundo. La iniciativa de la congresista María Elvira Salazar ya se volvió bipartidista y en uno de sus párrafos claramente dice que vendrán sanciones como privar de la visa estadounidense a los actores que no permitan un proceso electoral limpio, ordenado y creíble en este país. Los aspirantes a candidaturas independientes exigieron con un plantón a las afueras del Consejo Nacional Electoral su inscripción para participar en las elecciones generales del próximo 30 de noviembre, al vencerse este lunes a las 12 de la noche el plazo para que las autoridades del órgano electoral brinden la resolución de 32 candidaturas que continúan el proceso, entre ellas una presidencial. Nosotros lideramos 7 de las 27 candidaturas independientes. Yo participo por la de San Pedro Sula, a la Corporación Municipal, pero también somos parte de la del Progreso, la de La Tela, La Masica, Esparta, Mapala y una candidatura de diputaciones independientes por el Departamento de Atlántida. Hemos cumplido todos los requisitos y estamos aquí velando, digamos, recordándole a las 2 consejeras y al consejero, pues que tiene que respetarnos el derecho a la participación política.
Fernández cuestionó que uno de los problemas para la inscripción de varias candidaturas es que el Registro Nacional de las Personas encontró inconsistencias en las firmas que presentaron y no brinda un informe técnico y nadie le garantiza que eso es cierto. Para el caso de Tela se necesitaban 600 firmas y se presentaron más de 900 en tiempo y forma, explicó. Atentos porque después de la pausa comercial, alcalde de Silca Olancho exige pronta investigación y justicia tras asesinato de 3 familiares. Y fallece uno de los 3 obreros rescatados con vida de una construcción en Gracias Lempira. Atentos a esta información aquí en el Noticiero Líder. En audiencia celebrada este lunes, un juez de letras penal resolvió dejar sin valor ni efecto las medidas cautelares y alerta migratoria contra el periodista Esdras Amado López, mientras continúa el proceso en su contra por el delito de maltrato familiar habitual y lesiones en perjuicio de Milagros de Jesús González. Vamos a dejar de manifiesto que en el país hay una prensa valiente y sobre todo que hay funcionarios judiciales honestos, independientes, temerosos de Dios, y esos mismos funcionarios están en el Ministerio Público, están en la policía, están en las Fuerzas Armadas y en el pueblo. Hoy venimos a una cita con la historia para demostrar que cuando confiamos en Dios y hay fe y hay esperanza y la justicia nos asiste, esos jueces independientes nos hacen justicia. Obviamente, si fue un allanamiento declarado ilegal, pues el caso inicia de cero, pero vamos a continuar trabajando para lograr que la señora Milagros de Jesús González se le pueda hacer justicia con relación a esa acción tan fea y bochornosa que ha hecho un periodista de los medios de comunicación. Durante el desarrollo de la audiencia, la defensa privada de Milagros González solicitó fecha y hora para la audiencia declaratoria de imputado en razón de que el requerimiento fiscal continúa vigente. Atentos porque informaremos después de la pausa una nueva tragedia sobre el asesinato de varios familiares del alcalde de Silca Olancho y además el fallecimiento de uno de los 3 obreros rescatados con vida de una construcción en Gracias Lempira. El Minuto Financiero es presentado por Cooperativa Elga. Tu Elga está aquí. Ahorra y haz realidad tus sueños. 60 años de historia. Elga te da más. La moneda nacional se depreció en 75 centavos en los primeros 6 meses del año, llegando este lunes 30 de junio a un tipo de cambio de 26.12 y un precio de venta en el sistema financiero de 26.25 lempiras por dólar, informó este día el Banco Central de Honduras. De acuerdo con economistas, de continuar con este mismo comportamiento, la moneda podría perder más de 1 lempira frente al dólar para el cierre del año, pues a pesar que el ingreso de remesas y los mejores precios del café han estabilizado las reservas internacionales, la devaluación del lempira sigue imparable. En una operación de salvamento en estructuras colapsadas, bomberos de Gracias Lempira rescataron con vida a 3 obreros soterrados al ceder una pared de tierra mientras trabajaban en una construcción de una institución financiera en el barrio El Progreso, aunque uno de los trabajadores, de nombre David Vaca, originario de Tegucigalpa, habría muerto en la ambulancia mientras era trasladado a la sala de urgencias del Hospital Regional Juan Manuel Gálvez, donde se declaró su muerte. Los bomberos de Gracias y vecinos excavaron un agujero de aproximadamente 1,5 metros hasta dar con los 3 obreros soterrados, de los que sobreviven Saturnino Lago, de 31 años, quien presenta politraumatismo, y Jairo Ramos, de 36 años, quien según el reporte de bomberos no presenta ninguna lesión física. El alcalde de Silca Olancho, Pablo Paz, informó este lunes que las 3 personas asesinadas en la más reciente masacre registrada en el país eran sus tíos, ante lo cual pidió justicia por los asesinatos y envió un llamado de auxilio a las autoridades para recuperar la paz en su municipio. Mi familia se trasladaba en el vehículo hacia
la casa de habitación y a escaso 1 kilómetro de llegar a la casa fueron interceptados y acribillados de una forma violenta. Nosotros como familia no tenemos problemas con absolutamente nadie, por eso este hecho para nosotros es un caso que nos llama mucho la atención de cómo sucedió. 2 mujeres, sin importar quiénes iban en ese vehículo, la forma que lo hicieron, y realmente creo y confío en las autoridades que en las próximas horas, en los próximos días, tengamos respuestas contundentes, respuestas que realmente sean de justicia. El pueblo de Silca es un pueblo de paz, es un pueblo de tranquilidad y realmente ha venido una ola de crímenes. El edil confirmó que el homicidio múltiple ocurrió en el sector de Liguerito y que una de las víctimas de nacionalidad estadounidense tenía programado regresar este lunes al país norteamericano. Una nueva tragedia sacude el departamento de Olancho. 3 personas fueron asesinadas a balazos la noche del domingo en la carretera que conduce de Limones hacia Salamá, específicamente a la altura de la comunidad de Liguerito en el municipio de Silca. Las víctimas han sido identificadas como Exar Adulfo Paz Murillo, de 53 años, y Leda Esperanza Paz Murillo, de 66 años, Ana Cristina Castro, quien es cuñada de los anteriores. Además, se confirmó una 4ª persona que resultó herida durante el ataque. La verdad que sí, es un hecho de alta connotación, pero la Policía Nacional, desde el momento que fue informada del evento, está trabajando en eso. De hecho, se pudo proteger, se pudo acordonar la escena. De acuerdo con reportes de la policía, las 3 personas fueron atacados con arma de fuego. Bueno, los indicios recolectados ahí en la escena tenemos de 3 diferentes calibres de armas, 9 milímetros, escopeta y 223. Eso es suficiente para poder hacer las pericias balísticas para que ayuden a la investigación como tal. El hecho ha causado consternación entre los pobladores de la zona, quienes describen a las víctimas como personas trabajadoras y conocidas en la comunidad. Y para este profesional del derecho, el ministro de Seguridad tiene que poner los ojos en Olancho ante estos lamentables hechos violentos. Es lamentable que sigan apagando la luz de olanchanos de esta manera. Consideramos que es momento que el ministro de Seguridad ponga sus ojos a Olancho, porque no es posible que se están dando estas masacres de esta manera. Este nuevo episodio de violencia en Olancho vuelve a poner en evidencia la urgente necesidad de fortalecer la seguridad y la presencia de policías en comunidades vulnerables de todo el país. Alex Ordóñez, Telenoticias. La defensa de la vida e integridad de las hondureñas parece no ser una prioridad del gobierno, que prometió hace más de 3 años frenar la impunidad en los crímenes de mujeres, pero estas siguen muriendo víctimas de la violencia o de los femicidios, registrando en lo que va del año un promedio de 130 asesinatos de mujeres. ¡No más! ¡Silencio ante los feminicidios! Esas palabras de la presidenta Xiomara Castro el día de su toma de posesión, que fueron recibidas con mucha esperanza, hoy son recordadas como promesas vacías por varios sectores, al pensar en la imparable ola de asesinatos y violencia a la que se enfrentan todos los días las mujeres sin que exista una política pública clara para enfrentar el flagelo. Las políticas públicas tienen que trabajarse para avanzar en la prevención, porque desde el principio del gobierno se nos dijo, mujeres no están solas. Entonces el acompañamiento del Estado tiene que evidenciarse cuando se está trabajando el control, la disuasión y la prevención del delito. El reciente homicidio múltiple registrado en el municipio de Silca, Olancho, que involucra a 3 miembros de una misma familia, 2 de ellos mujeres, podría ser, a criterio de esta entrevistada, una muestra de incapacidad y falta de voluntad de las autoridades, quienes no tienen como prioridad la defensa de la vida e integridad de las hondureñas. Esto es un reflejo de que la agenda de la mujer no ha sido prioridad en el mundo. Honduras no ha sido la excepción. No hemos tenido tampoco a gobernantes que sean capaces, número 1, de priorizar este tema y número 2, de llegar a consensos y acuerdos mínimos que se vean reflejados en una mejor calidad de vida para las mujeres. Según los datos del Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional, desde el inicio del año a la fecha se contabilizan 122 femicidios
femicidios. Sin embargo, la estadística de grupos feministas supera ya las 130 muertes violentas de mujeres, cifras alarmantes que evidencian que en los años que lleva la actual administración Castro, la problemática no ha cambiado en nada en comparación con otros gobiernos y el tema solo quedó en ofrecimientos políticos incumplidos. No es tanto que puedan utilizar en campañas políticas promesas relacionadas con el tema de la violencia contra las mujeres y las niñas. El problema es que sean promesas vacías, inviables, que no respondan a un plan de viabilidad, que nos digan cuándo, cómo y con quién lo van a hacer, en qué momento. Y ese es el problema, o que simplemente no se esté debatiendo al respecto. Mientras tanto, en el gobierno aseguran que las mujeres y niñas son una prioridad y que en la Secretaría de la Mujer se trabaja de forma coordinada con otras instituciones del Estado como la Policía Nacional, la Fiscalía y el Poder Judicial, implementando iniciativas que reduzcan los femicidios y sobre todo los altos niveles de impunidad que rondan el 92% de los casos. En resolución de audiencia de declaración de imputado, un juez en materia de criminalidad organizada, medio ambiente y corrupción dictó detención judicial para Iván Velázquez Castro y Marco Villeda Galdames y arresto domiciliario con vigilancia policial para Kefi Gabarrete. La audiencia inicial se agendó para el próximo jueves a las 9 de la mañana. Desde la primera parte del requerimiento fiscal, así como en la ampliación, el ente acusador del Estado también ha presentado la acción penal contra 4 personas más. Ellas no están habidas en el proceso, pero se emitió la orden de captura correspondiente por los delitos anteriores, así como por la ampliación del requerimiento fiscal. Por lo tanto, esas órdenes de captura tienen carácter de vigente y pueden ser ejecutadas por los organismos de seguridad. Específicamente existen unas nuevas órdenes de captura, sin embargo, las personas que ya estaban individualizadas en el caso fueron puestas a la orden hoy del juzgado. Se decretaron siempre las medidas de detención judicial a las otras personas y a la señora Kefi Gabarrete se decretó también el arresto domiciliario, que es una medida privativa de libertad. Sin embargo, pues se ha señalado lo que es una audiencia inicial para el día jueves 3 de julio. Inicialmente se acusó a estas 3 personas por el delito de lavado de activos y el pasado viernes amplió requerimiento fiscal por asociación para delinquir, incluyendo por los mismos delitos a los gerentes de Corium Inversiones de la entrada Copán, Santa Bárbara, Danlí, El Paraíso y Jutical Polancho, este último un hijo de Iván Velázquez. Don Ixaí Fernández es uno de los miles de afectados por Corium Inversiones. Invirtió 40,000 empiras tras vender un solar que compró con mucho esfuerzo en Santa Bárbara. Su objetivo era hacer mejoras a su casa que se cae en pedazos. Jamás había agarrado yo 38,000 empiras, que fue lo que me dieron por el solar, no los había agarrado. Y cuando los agarré, digo, y si los agarro, esto tras de que cae en manos se gasta. Entonces por esa causa fue que pensé, los traje para acá y fui a invertir una parte. A pesar de haberse quedado sin dinero, sin terreno y viviendo en alquiler en la colonia Las Torres de Choloma, don Ixaí aún se aferra a la esperanza de un milagro que le devuelva lo perdido. El panorama que ahora vemos es, dice usted, dijo alguien también, la esperanza nunca se pierde. La pérdida de empleos en Choloma más el cierre de Corium Inversiones le sigue pasando factura al municipio, pues su economía va de mal en peor, lo dicen en la calle. Mira, hasta el comercio ahorita va a todos los negocios, dije, no, ya no hay movimiento, no hay nada. Todas las semanas ir a traer la comidita, por lo menos el que tenía 10,000 pesos, pues acaba sus pesitos. Pero las esperanzas son nulas según este profesional del derecho, que responsabiliza al gobierno por no alertar a tiempo sobre el riesgo de esta supuesta empresa que dejó en la calle a miles de hondureños. Este dinero de estos ciudadanos difícilmente va a ser recuperado por ellos. Yo lamento mucho esta situación. El principal responsable de toda esta situación es el Estado porque no ejerció los mecanismos de control y supervisión. Con su principal cabeza en prisión, el señor Iván Velázquez, las esperanzas de recuperar el dinero son mínimas, opinan expertos. Orly Martínez, Telenoticias. De último momento informamos que mediante labores de inteligencia, agentes de la Dirección Nacional Policial Antidrogas en coordinación con efectivos de la Subdirección General de Análisis e Información Antinarcótica de la Policía Nacional Civil de Guatemala
capturaron al ciudadano hondureño Evelyn Gilberto Herrera, requerido en extradición por los Estados Unidos por delitos relacionados con el narcotráfico. Según el informe de las autoridades antidrogas, el detenido de 39 años y conocido como el alias de Negra Tomasa, de nacionalidad hondureña y guatemalteca, fue arrestado en el kilómetro 169 en el sector de Chiquimula, en Guatemala. Herrera está acusado por el gobierno de los Estados Unidos de conspirar para fabricar y distribuir 5 kilogramos o más de cocaína con destino al territorio estadounidense, así como de fabricar y distribuir 5 kilogramos o más de dicha sustancia ilícita. Cabe señalar que el capturado tenía 2 órdenes de captura vigentes emitidas en los años 2024 y 2025 por autoridades judiciales tanto de Guatemala como de Honduras. Esta acción reafirma el compromiso de la Policía Nacional de Honduras a través de la DNPA y de las autoridades guatemaltecas en la lucha frontal contra el crimen organizado transnacional, fortaleciendo así la cooperación internacional en materia de seguridad y justicia. Condiciones del tiempo para este martes con César Quintanilla. El estado del tiempo es presentado por Invesa. No importa el tiempo, muévete con Fotón. Ahorra hasta $6,500 este mes invirtiendo en un buen maquinón. Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarlos. El alto comisionado de los derechos humanos de la ONU ha dicho hoy que la crisis climática es una crisis de derechos humanos porque los impactos devastadores del cambio climático, como los huracanes, las sequías, las inundaciones, impactan justamente los medios de vida de millones de personas en todo el mundo. Y a propósito de ello, pues hay una gran amenaza en el Pacífico y es el fenómeno Flopil. Flopil está moviéndose muy cerca de la costa pacífica mexicana. Es un sistema que está ganando en fuerza y estaba como tormenta, pero ya en las próximas horas se convertirá en un huracán y tiene espacio para que Flopil gane pues justamente esos vientos que le lleven a impactar Baja California Sur, tal como lo vemos en esta proyección que nos da el centro de huracanes, la pista en donde se mueve y el radio de acción de este sistema, que del centro hacia afuera es bastante grande. Y aquí estará moviéndose como huracán hasta bordear Baja California Sur, pero el sistema, como es un radio bastante grande, impactará toda la zona con marejada ciclónica y fuerte actividad lluviosa y de vientos. Sobre el territorio hondureño ha continuado descendiendo humedad, producto de lo que dejó la tormenta tropical Barry, que se formó en la bahía de Campeche, México, y pues durante el fin de semana dejó fuerte actividad lluviosa en el noroccidente del territorio hondureño, y para esta jornada de martes pues esperamos ya el arribo de una nueva onda tropical que ingresará por la región oriental, y esto pues traerá como consecuencia acumulado de precipitación fuerte en la región oriental y avanzando conforme transcurra el día en buena parte del territorio hondureño, así que atención con ello. La altura máxima del oleaje a esperar en el Golfo de Fonseca 1.8 metros y en el litoral Caribe 2.2 metros al norte de Colón, parte de Islas de la Bahía y también un poquito de Atlántida y Cortés. Las temperaturas 33 en la zona norte, en el sur 34, aquí en el centro entre 26 y 28, hasta 31 en sectores de Lloro, 29 y 28 en la región oriental. Tomen en cuenta ese pronóstico, cuídense mucho, siempre le queremos como televidente y no como noticia. Que la pasen bien. El desbordamiento del río Ulúa vuelve a poner en emergencia a miles de familias en los bajos del Progreso Lloro. Lo que antes afectaba a 2 comunidades, ahora son 5 las que están inundadas. Aunque se habilitaron albergues temporales, muchos damnificados siguen esperando ayuda oficial. Que perdí casi todo lo perdí. A mí no me importa si no me doy nada, a mí no me interesa todo. Las lluvias en el país han elevado el caudal del río Ulúa, inundando viviendas y afectando principalmente a niños y ancianos en los bajos del Progreso Lloro. No es justo porque, como le digo, nuestros hijos, uno piensa más, bueno, yo ya viví lo que tenía que vivir, pero yo pienso en mis pequeños, en mis hijos, principalmente en ese bebé que ando en los brazos, pues porque él no tiene la culpa de sufrir así, entonces, y para ellos también, porque mi niño no está dispuesto a andar así. No sufre cuando está lleno, y él es el don que vive conmigo en la casa. ¿Han perdido todo? ¿Se les ha llenado la casa? Sí, está feo ahí. Un agua que... Esta está clarita, viera ya.
Está bien chuca, está como lana, feo, se mira ahí. La Duarte, la Miraflores, San Isidro, Las Chumbas y Las Cuchillas son parte de las 5 comunidades de los Bajos en el Progreso Lloro que mantienen a más de 1.300 familias anegadas de agua. No queremos limosna, nosotros queremos ver en qué se los suple. Cosas como medicinas, comida, ropa para los niños. Un campamento momentáneo con doctores para que vengan a evaluar cuáles son las enfermedades que están teniendo tanto los niños como las personas de la tercera edad, pero no miramos nada, ninguna respuesta miramos por parte del gobierno, ni por parte de la alcaldía. La escuela Pedro Pascual Amaya fue habilitada como albergue por la Municipalidad del Progreso Lloro, pero aseguran que necesitan apoyo urgente de Copeco. Tenemos 19 familias, 60 personas. Tengo unas personas de Copeco recopilando información en el punto. Les pregunto yo si ya se acercaron a los lugares de donde están los daños y dicen que hasta mañana van a ir. La Secretaría de Gestión de Riesgo y Contingencias Nacionales Copeco alertó sobre el riesgo de una nueva crecida del río Lúa durante la noche y aseguró que en las próximas horas llegará la ayuda necesaria a las comunidades afectadas. Linda Díaz, Telenoticias.